Vamos a refrescar algunas ideas que ya hemos presentado sobre la recitación, el mantra, que independientemente de la práctica, estas instrucciones son aplicables a cualquier práctica. De hecho, esto que llamamos práctica, que una traducción más acertada sería la aproximación al logro, sería una definición más exacta a esto que le vamos a llamar propuesta o método, en términos más académicos, upaya, medios hábiles. El budismo vajrayana, que habitualmente conocemos como budismo tibetano, resalta la potencialidad búdica, la esencia búdica que anida en cada uno de los seres sensibles, en cada uno de los seres con mente. Y particularmente los seres humanos, que esto es algo que se explora mucho en el primer punto de los 4 que dirigen la mente al Dharma, la preciosa existencia humana habla de la potencialidad extraordinaria que está a nuestro alcance a partir de que somos autoconscientes, a partir de que somos conscientes de nosotros mismos, que no sabemos un yo, que tenemos una identidad, que podemos dialogar con nosotros, que podemos modelar nuestra conducta, que podemos incentivar nuestra motivación, todo aquello que nos permite el ser conscientes. Pero también el ser conscientes, esta idea de yo, esta idea de identidad, esta idea de ego, tiene estos, vamos a llamarle cariñosamente, desvíos, y es lo que tantas veces y de maneras tan distintas está señalando el Dharma. Las enseñanzas siempre resaltan estos dos aspectos. Esta suerte, como dicen algunos autores y algunos maestros, de optimismo constante, en términos convencionales o contemporáneos hablaríamos de empoderamiento. El punto de partida de todas las enseñanzas budistas y de todas las prácticas es lo que vive en ti, lo que anida en ti es mayor que cualquier identidad, que es mayor que cualquier desvío que es condicionado o llevado, conducido por esta idea necesaria de una identidad sana, de un yo, pero que a veces toma las riendas de nuestra conducta y hace cometer estos desaciertos que en mayor o menor medida causan tanto sufrimiento en uno mismo y en los demás. El punto de partida de ese optimismo constante es: no tienes que incorporar nada, porque aquello que buscas ya está en ti. Eso es la aproximación al logro. O el punto de partida de trabajar con el resultado como camino. Otra de las maneras en las que se suele las enseñanzas referir a las prácticas, a los upayas, a los medios hábiles y a las enseñanzas, tanto las enseñanzas ontológicas, metafísicas, tan profundas y tan descriptivas y tan pormenorizadas de cómo construimos esta identidad en referencia al yo y en referencia a lo que percibe ese yo, todo eso que está allí descrito de una manera tan precisa y tan pormenorizada. Y el otro punto que está allí de forma constante es el punto de partida y el punto de llegada, por ponerlo en términos también cercanos, son el mismo. De tal forma que podría decirse que no hay necesidad de moverse. ¿Mm? De hecho, ahora que hablo de movimiento, recuerdo que cuando se dice Semchen Tamche, todos los seres con mente, esto proviene de una palabra tibetana que habla de movimiento, Rowa. Y Rowa no es solamente el movimiento del desplazamiento físico, sino está haciendo referencia a ese movimiento constante de la agitación y de la dispersión de nuestra mente. Y es la que hace confundir aquello que percibe esa naturaleza prístina, que percibe como el yo, con lo cual esa pureza de esa mirada se limita porque pasa a ser condicionada por lo que nos atrae, lo que nos disgusta, lo que nos interpela, lo que nos desconcierta, por poner unos simples y unos pocos ejemplos o sinónimos, o por todo aquello que nos atrae, que nos captura, ¿no? que refuerza esa cualidad casi adictiva, no cualidad, sino esa actitud casi adictiva que tenemos con todo aquello que nos atrae. Una vez más, no se pone en tela de juicio aquello que debemos descartar en nuestras vidas, lo que fuera,
o incorporar aquello en nuestras vidas, lo que fuera. Lo que se resalta es esa actitud casi inmediata, reactiva, de rechazo y de apego, que nace de este punto de no discriminación o ignorancia. Así es que cuando hablamos de todos los seres con mente, droga, con movimiento, se está haciendo referencia a esa agitación y a esa dispersión constante de nuestra mente, en la que en esa distracción quien prevalece y toma otra vez esta figura, las riendas, quien conduce nuestro día a día, es ese yo, a veces ejecutivo, funcional, asertivo, pero que muchas veces distorsiona y limita nuestra expresión auténtica de sabiduría y de compasión. Hacia eso apuntan todos los medios hábiles de Upaya. Por eso, la aproximación al logro, para volver a esto que llamamos de manera limitante práctica, hace referencia a eso. Nos vamos aproximando al logro que ya somos. Sin duda que se describe que ese reconocimiento, que fundamentalmente implica de un desprendimiento de maneras reactivas y condicionantes y condicionadas de observar, de sentir, de percibir, es como si dijéramos en un bloque de granito, el escultor ya ha visto la figura y a golpe de martillo y de cincel va quitando todo aquello que no le va a dar forma a esa figura en la que acaba precisando una silueta tan bien definida. Podríamos utilizar esta imagen para decir que a golpe de mantra, por ponerlo en estos términos, a golpe de samadhisattva, de samayasattva, de todas las indicaciones que recibimos en estos textos de creación y disolución, pues vamos sacando, por seguir con esta imagen, todo aquello que no es inherente ni al objeto ni al perceptor, ni a lo percibido ni al perceptor. Por eso, durante la práctica de creación, mantra y disolución, o la práctica de Utpatikrama, mantra y Sampanakrama, o Kierrin, Deptin y Sokrin, lo que se va trabajando con la apariencia, con la palabra y con la mente es a desprendernos de esa mirada condicionada y realzar nuestra mirada pura, nuestro decir o nuestra voz pura, el sonido puro, y acercarnos a esa mente pura. Todas las visualizaciones que vamos manteniendo tienen el sentido de que podamos luego llevar a nuestra vida cotidiana que todas las formas, así como estamos visualizando la forma de Chenrezig, la forma de Sanguinmela, como es hoy el día de nuestra práctica, nos ayuda a disminuir nuestro apego o rechazo a las otras formas, que son aquellas formas humanas con las que nos estamos relacionando continuamente. Que podamos, a través de este ejercicio, de manera interpósita, pues ir viendo que así como observamos una forma, una apariencia que es pura, en el aspecto de Chenrezig, en el aspecto de Amitabha, en el aspecto de Tara, en el aspecto de Sanjamela, el que fuere, nos ayude esa forma, el de estar centrados en esa forma, a disminuir el apego a las formas en las que se nos presentan las personas con las que cotidianamente compartimos nuestra vida, o incluso los objetos materiales que están presentes en nuestra vida, y tratar de llevar esa mirada pura en la que no hay una idea de perceptor, del poseedor del objeto, ni el objeto que es poseído, porque se diluye esa idea de identidad. Lo mismo sucede con las palabras. La recitación del mantra, de hecho, uno de los consejos que siempre nos cuentan nuestros lamas y rinpoches es que de pequeños siempre se les ha dicho: permaneced en silencio. Si tenéis algo que decir, que sea importante. Como decía Borges, que sea más importante que el silencio. Y si no tenéis nada que decir y no os podéis quedar callados, recitad mantras. La idea que está presente en la recitación del mantra es que nuestra palabra y el sonido que emitamos sea puro. Puro en el sentido, no que podemos concebirlo como pecaminoso o no pecaminoso, y en esto simplemente estoy señalando un elemento que está presente en nuestra cultura y que tal vez se filtra y permea este concepto, que tiene unas palabras parecidas, pero es distinto en este paradigma de la práctica tibetana. Puro decimos porque desaparece
esta idea de que hay alguien que está emitiendo esa palabra, que está hablando de esa manera, y un sonido que está representando tal o cual cualidad. La palabra pura es aquella que surge de manera no condicionada. Y es también la invitación para que con la recitación del mantra purifiquemos nuestra palabra de tal forma que son las indicaciones, por ejemplo, en la práctica de Chenrezig, de manera muy explícita en el final se dice que todos los sonidos reverberen como reverbera el mantra. De tal manera que cuando andamos en nuestras ajetreadas ciudades, todos los sonidos que escuchamos, claxon, bocinas, sirenas, bullicio de la gente, nuestros vecinos, todo lo relacionemos con ese sonido puro. Que hagamos ese punto de transferencia y que nos quitemos de alguien que está experimentando un sonido que habrá inmediatamente de clasificarlo como agradable, peligroso, cercano, distante, etc. Y que todos los sonidos los experimentemos con ese punto puro de pureza como cuando recitamos el mantra. Tenemos el cuerpo, tenemos la palabra y tenemos la mente. Y ese punto es el que se expande en el punto de Sampanakrama o de Sokri, en ese punto de disolución, en el que se disuelve el Yidam que hemos estado visualizando, todos sus aspectos, sus formas, atuendos, la sílaba raíz, la guirnalda del mantra, todo se disuelve en luz y el practicante se disuelve en esa luz, de tal manera que no es que quede una nada, sino lo que queda es esa presencia prístina, clara y pura de esa presencia mayor que es, al menos, aunque nos parezca algo forzado en principio, la expresión radiante de la naturaleza de la mente. Por eso, y yendo ahora para tratar de ser preciso en compartir con ustedes enseñanzas que he recibido, durante la práctica de creación y disolución, por eso estoy mirando mis notas, debemos tener en cuenta estos puntos, estos tres aspectos que acabo de describir y espero que haya sido de manera ordenada. En resumen, siempre que generemos una visualización, debemos asegurarnos que tengamos en mente todos estos principios. Y luego se van sumando otras ideas, de tal manera que hay como un principio, vamos a decir, de proporcionalidad que para una mente tan distraída, que tiende tanto a la divagación, se le van a dar tantos soportes para que pueda contrarrestar esa distracción constante, la distracción en el sonido, la distracción en la vista, la distracción en el sabor, en el olfato, en lo que fuere. Y este es el punto en el que interviene el mantra. En todos los otros ha estado presente. De hecho, la práctica de la meditación de Shiné y Lactón, de manera constante, están dialogando durante la práctica. La práctica de Shiné, en la recitación del mantra, el sonido, nuestra mente ante la dispersión, la sujetamos amablemente a percibir constantemente el sonido del mantra. El aspecto del acto, porque estamos allí, el aspecto mayor de la práctica, que no es solo la atención para no desviarnos a izquierda o a derecha, es entender que ese sonido es un sonido y vacuidad, que es experiencia y vacuidad. Ir a ese punto de esa pureza. Y recordamos siempre que vacuidad no es una nada sin límites y infinita y sin fin, sino que es la expresión, o es mejor dicho, es una suerte de matriz desde donde todo surge, en donde todo se disuelve, y este aspecto prístino de la sabiduría y de la compasión están indiferenciados de ese espacio mayor que es lo que posibilita que todo se exprese y todo se disuelva allí. Cuando recibimos algunas enseñanzas más centradas en este aspecto de creación y disolución y en lo que llega al punto del mantra, se nos dice que nos ayuda el sonido a mantener el samadhi, esa actitud despierta, atenta, que se ha ido generando cuando hemos recitado la plegaria al linaje, el punto de conexión con el linaje, con la escuela, al que debe acompañarse un punto de agradecimiento por todas esas brillantes mentes realizadas que no solo han expresado en ellos mismos estas realizaciones mayores, sino que además nos han dejado como eslabones de una cadena que se remonta al Valle del Ganges hace 2600 años, trae a nuestros días una enseñanza viva, fresca. Así que hay ese punto de reconocimiento y de agradecimiento. El refugio, las postraciones, todo lo que hemos estado explorando
con las 7 ramas. Ofrendas, postraciones, generosidad, esto, aquello, lo otro, los 7 puntos que hemos estado observando en las plegarias de 7 ramas. Luego habrá alguna práctica más. Comienza el aspecto de la visualización, que dependiendo de la práctica es más pormenorizada, es más extensa. A veces uno debe visualizar al Yidam enfrente, otras veces por encima de la cabeza. Otras veces uno se visualiza como el Yidam. Otras veces uno se visualiza con el Yidam, pero con el Yidam delante. Y dependiendo del momento de la práctica y del Tantra, pues se hace prevalecer una visualización y otra. Inclusive el mantra tiene un comportamiento distinto, hay una visualización distinta dependiendo del tipo del tantra que sea y dependiendo si se está manteniendo la visualización delante, si está manteniéndose la visualización en uno. Lo iremos viendo. Entonces, vamos a volver porque a fuerza de repetición, al menos yo, es la manera en que aprendo. Así que un ciclo completo, una sadhana, la aproximación al logro, comprende estos 3 aspectos: Upatikrama en sánscrito o Kierren en tibetano, mantra o deptin y el Sampanakrama o disolución o Sokri. Creación, mantra y completación o disolución. Hay algunos puntos en el que se nos dice 10 suelen ser los puntos, aunque hay otras enseñanzas que pueden tener menos puntos, o unos se contienen en otros, pero vamos a tratar algunos de ellos. Y algunos de estos puntos es saber que en ese momento hay una combinación exacta, preciosa, pedagógica, si se me permite este término, en el que la recitación del mantra está combinando lo necesario para estar atentos al cuerpo puro, lo que hacía mención unos minutos atrás. Nos liberamos del condicionamiento a las formas. De hecho, recuerdo enseñanzas de Carlos Rinpoche, Yesuma Carlos Rinpoche, cuando decían, nuestra compasión hoy por hoy está muy condicionada por la forma. Si la forma humana que tengo delante o la forma biológica que tengo delante es de mi preferencia, pues surge el cariño, el cuidado, el afecto, la compasión. Lo podemos comprobar con nuestras personas más queridas y también con nuestras mascotas, por ejemplo. Incluso nuestras plantas, que tenemos una relación de cuidado y de amabilidad. Hay un intercambio. Comienza cuando la forma comienza a representar relaciones cada vez más distantes de nuestro círculo afectivo, la compasión de forma habitual va disminuyendo. Pero el mantrayana o todas las enseñanzas del Dharma contrarían o nos reeducan para que este principio activo de compasión ecuánime nos fuerza. Por eso las visualizaciones de los mantras, por ejemplo, en el mantra de Sangyen Mela, sobre todos los enfermos, sobre todos los que están agonizando, sobre aquellos que queremos que recuperen la salud, y podemos pensar en las personas más cercanas y en uno mismo también. Pero al mismo tiempo sabemos que al igual que nosotros que podemos estar enfermos, al igual que nuestros seres más queridos que pueden estar enfermos, millones de seres a lo largo de este planeta, a lo largo y a lo ancho de este planeta y del universo, también están atravesando por situaciones incluso más complejas y amenazantes para su salud que la nuestra o la de nuestros seres queridos. O lo mismo con la compasión. Así que ese punto en el que mientras recitamos el mantra, pues vamos desprendiéndonos de esos condicionamientos de la forma, visualizando la forma de la deidad. La palabra, que es la que expresa el mantra, más allá de la interpretación que se le da al mantra, estamos estudiando cuando toca los días de Chenrezig, las 6 sílabas del Manipeme Hum. Aquí el mantra de Sangyen Mela, en algún momento también veremos un poco cuál es el sentido que tiene. Aunque no haya una transcripción literal, sí que hay un fuerte sentido simbólico y más allá de lo simbólico en esa expresión. Estamos trabajando con la palabra, trabajamos con el cuerpo, con la palabra, y lo que vamos a unir al mismo tiempo en la atención al cuerpo, en la atención a la palabra, la atención a la mente, en la que descansa en el sonido y vacuidad, en la forma y vacuidad. Eso es lo que se llama el samadhisattva, este ser de compromiso, el samadhi, ahí salió mejor, que hay una concentración genuina, constante. Y ese es el apoyo que nos da la recitación del mantra.
Cuando nos despistemos, nos vamos hacia el pasado, nos catapultamos hacia el futuro, pues volvemos a centrarnos en la recitación del mantra. Leyendo de forma literal las enseñanzas que he recibido, dice el Samadhisattva, es el momento en el que estos tres aspectos se dan de forma simultánea e incorpora la trascendencia de las formas impuras en la deidad, la trascendencia de toda la palabra impura en el mantra y de todos los pensamientos impuros en la conciencia básica. En el Samadhi aprendemos que podemos estar sumergidos en un estado de no apego, de no aferramiento, sin que eso interfiera para nada con las apariencias. A ver si esto sería oportuno que lo comentara o no. Un último comentario. Mientras estamos atentamente en Samadhi, recitando el mantra y manteniendo todos estos aspectos, que también, atención, será de forma irregular, inconstante, pero eso es parte del entrenamiento, en el que los espacios de la atención y de la distracción irán cambiando con el tiempo y cada vez serán de forma proporcional o inversamente proporcional la atención a la desatención, que no es tan sencillo que en un momento, por muchas instrucciones que recibamos, estemos en un samadhi perfecto. Así que tratémonos también con disciplina, pero con afecto, y nos implicamos en esa práctica. Se suele decir, y ya para finalizar, que según vayamos progresando en nuestra práctica, hay un aspecto externo y un aspecto interno. El aspecto o señal externa de progreso es que ya no nos distraemos. Y cuando hablamos de distracción en este contexto, no es la distracción de no recuerdo dónde he dejado tal o cual cosa, sino que no nos distraemos de nuestra esencia pura de la mente. De ese latido genuino, constante y profundo de sabiduría, de compasión. Esa es la distracción o su complemento, la atención, que es hacia donde apunta todas las enseñanzas del Dharma. No es un punto de atención de recordar fechas de cumpleaños o dónde he dejado la llave o en qué página de tal libro he encontrado tal cita que quiero memorizar. La señal interna es que al no haber peligro, entre comillas, de distraernos, nos relajamos. Y esa relajación no implica desatención, sino no está ese punto de tensión de no me tengo que distraer, tengo que visualizar esto, aquello, lo otro, y lo iremos explorando como en los próximos encuentros, como en la recitación del mantra cuando se dice contemplad como un cielo abierto, una noche de verano con un cielo profundo, azul, oscuro, con su luna y las estrellas, como un adelanto de otras indicaciones en las que se nos sugiere con esta forma poética de cómo contemplamos, como cuando contemplamos extasiados la infinitud de un cielo despejado en donde brilla la luna y al mismo tiempo estrellas, galaxias, la profundidad insondable del universo, del espacio, y todo entra en nuestro foco, no solo visual, sino de atención, como al mismo tiempo mantenemos la atención en la sílaba germen o la semilla raíz, en la guirnalda, que puede girar en un sentido o en otro, las letras hacia adentro o hacia afuera, y en la deidad, en el Yida. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias.